encuentre muy bien. A continuación le voy a presentar a mi grupo de trabajo que está conformado por los siguientes integrantes. Mi compañero Andrés Díaz, Manuela Londoño, Linney Marcela Montoya y Ani Giselle Garzón. Y mi persona, Manuela Espinosa Carvajal. Bueno, a continuación le vamos a exponer todos los temas que constituyen la primera entrega. Entonces voy a iniciar a presentar y por medio de unas diapositivas vamos a ser más amplios con la información que se le va a presentar. Entonces mis compañeros me confirman que ya me están ya estoy compartiendo pantalla, por favor. Sí, ya. Y ya. Ok, perfecto. Bueno, como tal, en esta primera entrega vamos a tocar los temas del valor del PIB nominal y real respecto al año 2019 con la respectiva gráfica que usted nos dio en el ejercicio. Al mismo tiempo vamos a conocer el deflactor, que es como tal el índice que nos permite hallar la inflación en un año establecido. Vamos también a ver los métodos del PIB por el ingreso y el gasto y también el índice del precio del consumidor y la tasa de inflación para el año 2019 como indicador de medición de los precios en la canasta familiar. Vamos a ver una comparación del PIB en el mundo referente a países como Suiza, Brasil, en comparación con Colombia y cómo se ha manejado el desempleo en Colombia, más que todo con el impacto que tuvo la pandemia en el país. Entonces, a continuación, le voy a exponer el primer punto. Bueno, en el PIB real y el PIB nominal, para iniciar a entender en qué consisten estos dos indicadores, tenemos que entender qué es el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que como tal es un indicador económico que nos permite a nosotros en el país determinar cómo está nuestra economía y luego compararla con la economía a nivel mundial. Para determinar esto, tenemos el PIB nominal, que mide los valores utilizando precios corrientes, solo sectorizando una parte del mercado, en comparación con el PIB real, que ya nos enseña todo un conjunto de bienes y servicios que no necesariamente tienen que estar involucrados en la canasta familiar, sino también a nivel de automóviles, de zapatos, de vestidos, entre otros. Como tal, el Producto Interno Bruto de un país se ve afectado por el tema de la inflación y la deflación. Y al mismo tiempo, el empleo de las personas también se determina por este indicador. Bueno, y a continuación le muestro el primer ejercicio. Bueno, usted en el primer ejercicio nos planteó una tabla. En esa tabla nos daba dos bienes, manzanas y naranjas, con valores comparativos para el año 2018 y 2019. Para sacar el valor del PIB nominal, utilizamos la fórmula de P por Q, o sea, precio por cantidad más los años base involucrados, en este caso el 2018. Cuando hacemos el cálculo, vemos que en el año 2018 tenemos la cantidad de 30 y lo multiplicamos por el precio de ese mismo año, que es 1.500, y eso nos da un resultado. A ese resultado tenemos que sumarle también lo que nos da el año 2018 para ese mismo producto. Lo mismo se hace con el 2019. Cuando tenemos ambos valores con las fórmulas indicadas, luego vamos a proceder a sacar el PIB real. Para sacar el PIB real tenemos que utilizar como base el año 2018, pero también con el 2019 con los precios. Entonces empezamos a cuestionar cómo la cantidad del 2019 no va a ser la misma respecto al 2018. O sea, vemos un incremento en el valor y eso es lo que nos permite a nosotros determinar qué sucedió. Entonces, cuando tenemos ese valor, como se indica en la fórmula del lado derecho, tenemos como base el año 2018. Es nuestra referencia porque tomamos las cantidades del 2019 y las multiplicamos por el precio que teníamos conocido en el 2018. Hacemos un cálculo similar a la fórmula usada anteriormente y luego sacamos el deflactor, que luego posteriormente nos va a permitir hacer otro cálculo.
Con el valor del deflactor simplemente unimos los dos PIB, obviamente en una división, y lo multiplicamos por 100. Este valor de deflactor nos da 137.14. Ese fue el incremento que hubo de un año al otro referente a los precios y también a las cantidades adquiridas por producto. Entonces, ahí vemos uno de los indicadores de la economía más importantes que vemos a diario, en donde nos damos cuenta que cada día los precios van aumentando de un producto y es más difícil para gran parte de las personas adquirir ese producto por el mismo precio que el día de ayer. Bueno, esa sería la primera parte. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Andrés, quien les va a explicar entonces en qué consiste el PIB por ambos métodos. Andrés, ¿me escuchas? Ay, hola, qué pena, estaba con el micrófono apagado. Hola, buenas noches, mi Listo. nombre es Andrés Díaz, mi nombre es Andrés Armando Díaz Ruiz. En este punto pues vamos a hablar sobre el PIB, lo vamos a hacer por el método del ingreso y por el método del gasto. Entonces tenemos que para antes de empezar, tenemos que el ingreso pues como ese flujo de dinero, el cual reciben pues, los agentes económicos como una remuneración a sus aportes a la generación de la producción de una economía, en forma pues ya sea de salarios, de renta, de utilidades, de impuestos, pues entre otros. Tenemos que para medir este PIB por el método del ingreso, según el Sistema de Cuentas Nacionales de Colombia, es la suma de los siguientes rubros que tenemos la remuneración a asalariados, el cual pues ese es como un pago efectuado por las unidades productivas, o sea, pues las empresas, el gobierno, a favor de sus empleados. Entonces ahí, bueno, también tenemos lo que es el excedente bruto de explotación, también esta suma en cual corresponde a los ingresos percibidos por las unidades productivas. Eh, en esa también podemos encontrar las depreciaciones, que también es un dato que nos dan en la tablita. Tenemos el ingreso mixto, el cual es el ingreso obtenido por los trabajadores independientes o las empresas pues, no constituidas en sociedad. Y tenemos también la suma de los impuestos netos, que es el resultado de la diferencia entre los impuestos y las subvenciones. Entonces, podemos ver en los datos que encontramos que nos dieron lo que fue la inversión bruta, la depreciación, el consumo familiar, el impuesto al ingreso personal, el ingreso de empresas, la compensación a los empleados, las importaciones, exportaciones, interés neto, ingreso por rentas. Y podemos ver en la siguiente diapositiva, ya para ver el cálculo. Entonces tenemos que para este método de ingresos, como le comentaba, entonces en la remuneración a asalariados encontramos lo que es la compensación a los empleados, tenemos un valor pues, de 455. Tenemos también para el excedente bruto de explotación, entonces es el ingreso, lo que, como les comentaba, de las empresas, la utilidad de las corporaciones, y encontramos también las depreciaciones que tenemos pues para los ingresos de las empresas, tenemos el valor de 40, utilidad de las corporaciones 60 y depreciación tenemos 30. Tenemos también lo que es el ingreso mixto, el cual tenemos pues el ingreso por rentas y el ingreso recibidos por los empleados, que es de 20 y de 70 respectivamente. Y tenemos el interés neto, que es de 30, y para los impuestos netos, tenemos el impuesto indirecto a las empresas, que tenemos 35, el valor, que nos da un total de 740. Como observan ahí en el lado derecho, ya tenemos los cálculos para el método, para el PIB por el método del gasto, en el cual encontramos que es la suma de estos rubros, que son el consumo, tenemos lo que son las inversiones, las compras del gobierno, las exportaciones, menos, ahí sí ya restamos las importaciones. Entonces, al hacer también pues, los cálculos, vemos que el consumo familiar es de 400, la inversión bruta es de 140, tenemos las compras del gobierno, que es 150, más las exportaciones 80 y menos las importaciones, que es 30, también nos da la suma de 740. Entonces, como podemos ver, las sumas por los dos métodos son iguales, que son 740. Muchas gracias. Ya la siguiente compañera, en el siguiente punto, les va a explicar. Hola, buenas noches compañeros. Bueno, en este caso, a mí bueno, nos solicitan hallar el IPC y la tasa de inflación para el año 2019.
Entonces, el IPC, como bien lo indica, es un índice de precios al consumidor. En este caso, quien mide el comportamiento de los precios de una canasta, ya sea de bienes y servicios, que adquiere el consumidor. Y en cuanto a la inflación, también se mide pues a través del IPC, y el cual se mide el costo de la vida en una economía a partir de la evolución de precios. Entonces, si bien miramos, nos solicitan hallar en este caso el PIB nominal, que es el Producto Interno Bruto Nominal. Nos dan unos insumos, en este caso arroz, jugos, pan, carne, azúcar, nos dan unas cantidades, unos precios para poder hallar, ya entro acá como para poder hallar el Producto Interno Bruto Nominal. ¿Qué se debe hacer? Debo de multiplicar las cantidades por los precios, que es allí donde me da pues como tal el valor de la cantidad. Lo mismo para el año 2019. Nos dan también las cantidades como tales, como una comparación de año 2018-2019, en el cual el año 2018 nos están dando como una base y las cantidades de 2019. Entonces, en ambas debo de hallar el Producto Interno Bruto nominal, tanto para el 2018 como para el 2019. Y después de hallar el PIB nominal, debo de hallar el PIB real, que en este caso el PIB real, debo de multiplicar las cantidades de mi año vigente por los precios de mi año actual, en este caso año base, por decirlo así, que sería el año 2018, para poder hallar el Producto Interno Bruto real. Luego debo de hallar una ponderación, en el cual me dice que esa ponderación yo debo de, qué pena con ustedes, acá. Entonces en la ponderación debo de tomar mis perdón, aquí. Tranquila, compañera, con calma. Mi Producto Interno Bruto Nominal, ¿cierto? Pero en este caso real del año 2018, estamos hablando de la base, sobre el total o el valor global del Producto Interno Bruto Nominal. Y así hallamos como tal la ponderación. Y por último, pues para hallar el IPC del sector, ya en este caso debo de tomar la ponderación y la debo de multiplicar en este caso por los precios de mi año vigente, en este caso 2019. Y como tal lo divido, luego debo pues como dividirlo por los precios de mi año actual o año base 2018 para lograr sacar el IPC del sector. ¿Listo? Entonces es como todo pues en cuanto a hallar el IPC. Entonces los dejo ya con mi compañerita. Ok, disculpa compañera, aparte del IPC del sector que nos explica la compañera Marcela, tenemos en cuenta también el factor de la inflación. La inflación, hay dos métodos por los que se puede sacar. Tenemos entonces en cuenta que vamos a sacar la inflación con el IPC del sector, o sea, con los con 1.12, por así decirlo, y ese valor lo tenemos que dividir entre 100 y restarle 100. Por eso el valor de la inflación nos da 12.25 referente del año 2018 al año 2019. Eso es como lo que faltaría y complemento con la compañera Marcela. Entonces ahora sí le damos paso a la palabra a la siguiente compañera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Giselle Garzón Sánchez y a continuación les voy a hablar sobre la inflación en 4 países diferentes como lo son tres países, Suiza, Brasil y Colombia. Como se puede observar, el PIB en los últimos 5 años en Colombia sube un 1% en el primer trimestre. Esta tasa es 15 décimas menor que la del cuarto trimestre del 2021. La variación interanual del PIB ha sido del 8,2, 26 décimas menor
menor que la del cuarto trimestre del 2021, cuando fue del 10,8%. En la siguiente gráfica se puede observar la comparativa de la evolución del PIB anual a precios de mercado de Colombia versus Suiza. Como se puede observar en la gráfica, en Suiza disminuye y en Colombia cada vez aumenta cada año. Así que la próxima. La tasa de inflación en los 5 años que se pudo investigar, se puede observar que en Suiza es donde cada vez decrece menos la inflación. Brasil es uno de los países donde más aumenta la inflación. Para el 2021, que fue los efectos de la pandemia, la inflación en Brasil fue el 10,06. La de Suiza fue la que subió un poco, del 1,5, ya que los años anteriores cada vez decrece, cada año menos, y la de Colombia fue el 5,6. Para el 2022 ya se estabilizó un poco más y en Colombia quedó en el 4,36, Brasil 2,4 y en Suiza la veo. ¿Me ayudas? Sí, señora, dime. Bueno, como estaba compartiendo la compañera, los comparativos entre Colombia, Suiza y Brasil. Suiza ha tenido una inflación considerable del 0,94%. La mayoría de su inflación depende de lo que posteriormente les voy a mostrar en la otra diapositiva, de la pandemia y también de la guerra entre Ucrania y Rusia. Suiza es uno de los países más ricos por mantenerse una economía estable, por de alguna forma tener más tasa de empleo y que de alguna forma aumentan también los precios considerablemente por la calidad de vida que puede ofrecer. Tenemos como consecuencia de la inflación en Suiza una baja también en algunos precios y un incremento en la subida de puntos de los mismos. Los desempleos también cayeron en un 15%, lo que significa que hay más tasa de posibilidad de conseguir empleo en Suiza que aquí en Colombia. Referente a lo que es Brasil, la inflación también aumentó considerablemente. Brasil es un país conocido por su cultura y también por el turismo, pero a diferencia de Colombia, si lo vamos a comparar, tiene un margen y un déficit económico mucho mayor. Parte de eso es que los desempleos que se presentan en el país son masivos. Entonces, al tener un desempleo masivo, eso afecta directamente las tasas económicas del país interno y con respecto al comparativo global. Tenemos entonces, como lo dice ahí en la nota, que parte de las consecuencias de los desempleos masivos también hubo un aumento en la educación, pero al aumentar la educación también aumentan los costos que se influyen en ellos de un 75% y la pobreza subió en un déficit del 22,8% referente al 2018. Entonces, como tal, lo que nos plantea este tipo de comparación es que Colombia se encuentra en la mitad de ambos países. No podemos tener como una calidad de vida tan buena como la que tiene Suiza, pero de alguna forma nuestros niveles de pobreza no están tan inferiores a comparación de Brasil. En la próxima diapositiva, pues no sé si la compañera Ani va a exponer algo referente a esas notas que dejé en las diapositivas. No. Ok, bueno, acá figura esto. Ahí ya hablamos de la causa de la inflación en Colombia.
las presiones por reactivación. Lo anterior llevó a que quienes proveían esos servicios no tuvieran las herramientas para responder a la alta demanda. Los alimentos no alcanzaron para comparar la demanda en restaurante o cinemas. La avalancha de la reactivación no la soportaron las empresas transportadoras. Gran parte de los contenedores se quedaron inmovilizados en China y el costo para transportar insumos, alimentos y estos bienes en general se disparó, a lo que productores y consumidores debieron responder pagando más. Esto quiere decir que a causa de la falta de los diferentes productos, la inflación subió a causa de eso. A continuación, le doy el paso a mi compañera Manuela. Ok, gracias. Buenas noches, Manuela Ramírez. A continuación les voy a explicar diferentes clases de desempleo y los indicadores con sus fórmulas. Antes que todo, me gustaría comentarles que para que una economía de un país sea sostenible, debe haber una estabilidad entre el flujo real y el flujo nominal. El desequilibrio entre estos dos flujos puede producir una inflación o una deflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento general y sostenido de los precios en los bienes y servicios dentro de una economía, deteriorando el poder de la compra y la devaluación del dinero. ¿Qué es la deflación? Es la disminución en los precios de bienes y servicios. Una de las consecuencias que trae que los precios disminuyan es que los empresarios tomen medidas. Como primera medida, ellos toman reducir el personal. Entre estos fomenta el desempleo. Se define desempleado o desempleada a la persona que cuenta con capacidades y aptitudes para desarrollar un puesto de trabajo, que se encuentra en el proceso de búsqueda, pero por diferentes causas no es contratado. El ente encargado en Colombia de brindar la información de los indicadores del mercado laboral es el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Esta entidad clasifica la población laboral en población en edad de trabajar, que está conformada por las personas mayores a 12 años, la población total, que corresponde al número total de habitantes de un país, la población económicamente activa. Está conformada por las personas que se encuentran laborando y aquellas que se encuentran desempleadas. La población económicamente inactiva corresponde a aquellas personas que no pueden, no quieren, no necesitan trabajar, como lo son los estudiantes de bachillerato, los estudiantes universitarios, las amas de casa, los incapacitados, los sacerdotes, los presos, los rentistas y los jubilados. La población dependiente lo conforman los menores de 12 años y mayores de 64 años y se caracterizan porque son solventados económicamente por las personas activas. El subempleado es un profesional que no desempeña la actividad por la cual está capacitado. Hoy en Colombia lo vemos mucho, son muchas personas profesionales desempeñando cargos para los cuales no estudiaron. A continuación voy a exponerles sobre las diferentes clases de desempleo en Colombia. El desempleo estructural se produce cuando hay muchas personas que trabajan, pero hay pocas posibilidades de ser contratados. Esto se da porque las empresas ofertan pocos cupos o porque también son muy exigentes a la hora de contratar. Hay muchas personas que se quedan en muchos filtros y esto fomenta el desempleo. Uno de los ejemplos que podemos brindar es, por ejemplo, las personas que estudian ingeniería de petróleo, arqueólogos, carreras que no son como muy comunes y que lastimosamente el mercado no brinda muchos puestos de trabajo. El desempleo friccional o voluntario surge cuando el trabajador decide cambiar voluntariamente de trabajo por intereses propios o por insatisfacción en el trato o funciones asignadas. Es el cambio de una empresa a otra. O sea, este tipo de desempleo es el que menos perjudica a la economía, porque la transición en que un trabajador cambia a otra empresa
pues no altera mucho la economía, no la perjudica. Esto lo vemos también mucho entre los jóvenes de 20 y 39 años, que son las personas que desean como adquirir mucha experiencia, y lastimosamente hay empresas en que las personas, en especial los jóvenes, son los que más se detallan en estas cosas, se ven estancados. Entonces es por este motivo que deciden cambiar a otra organización. Otra de las clases es la tasa natural de desempleo. Se puede decir que es la suma del desempleo estructural y el desempleo friccional o voluntario. El desempleo, otra clase es la tasa natural de desempleo. Desempleo cíclico. Se presenta cuando el país entra en crisis, las personas pierden su trabajo debido a recortes de nómina o cierres de empresas. Un gran ejemplo que vivimos hace poco de este tipo de desempleo es debido a la pandemia COVID-19. Muchas empresas cerraron y muchas personas fueron desempleadas. También lo vimos hace poco con el paro nacional que se produjo el 28 de abril. Al estar la economía, o sea, al cierre de calles, al cierre de carreteras, muchas personas no se podían trasladar a sus lugares de trabajo. Es por eso que muchas organizaciones pues tampoco tuvieron muchas ventas y dieron en quiebra o tomaron la decisión de, como sus ingresos no eran los mismos, desvincular al personal. Otra de las clases es el desempleo temporal o estacional. Como su nombre lo indica, se presenta cuando la demanda de trabajo se da bajo periodos de tiempo. Lo vemos mucho cuando contratan al personal solo para cosecha, para construcción. También en excursionistas, cuando en la temporada alta de vacaciones, ya sea en diciembre o en julio, que todas las personas salen a disfrutar de sus vacaciones, ciertas personas son contratadas por estos tiempos. También tenemos la clase de desempleo institucional. Se refiere al desempleo de funcionarios públicos, ya sea por falta de cumplimiento en sus funciones o por corrupción. Hoy día, hace muy poco, dos alcaldes de los municipios de San Juan de Pomuneseo y Timaná fueron suspendidos provisionalmente, aún están en estudio, por presunta participación en política. A continuación, les voy a presentar los indicadores de empleo en Colombia. Sin antes mencionar un mensaje de la señora Marta Luz Henao y Norberto Rojas, en el cual dice: la tasa de desempleo es uno de los indicadores más importantes para medir el éxito o el fracaso de la política macroeconómica de un gobierno. Entendemos que la política macroeconómica se enfoca principalmente en controlar los precios, impulsar el crecimiento de la economía y favorecer la generación de empleo. También se encarga de fijar barreras o iniciar el comercio con otros países. A continuación le voy a exponer sobre los indicadores de empleo. Se tomaron en cuenta los últimos 5 años, que fue el del 2018 hasta el 2022. El tipo de población, como lo comenté al inicio de la exposición, está el tipo de población total en Colombia, población en edad de trabajar, población económicamente activa, población empleada, población desempleada. Estos son los tipos de población que debemos tener en cuenta. Con base a los formularios del DANE fue que desarrollamos estos indicadores. Para hallar la fórmula de tasa de desempleo, primero tenemos que tener el valor de los desempleados de ese año. Lo dividimos sobre la población económicamente activa y lo multiplicamos por 100. Para hallar la fórmula de tasa de empleo, tenemos que tener la población empleada, lo dividimos sobre la población económicamente activa y lo multiplicamos por 100. Para hallar la fórmula de tasa de ocupación, es la población empleada sobre la población en edad de trabajar por 100. Para hallar la tasa global de participación, utilizamos la fórmula, la población económicamente activa dividido la población en edad de trabajar por 100,
Y para hallar la fórmula de la tasa bruta de participación, es la población económicamente activa sobre la población total y por 100. Vemos que a través de estos años, del 2018 al 2022, el que mayor tuvo una tasa de desempleo fueron los años 2020 con un 14% y el año 2022 con un 15%. Esto significó más en las ciudades como Quibdó, Valledupar, Tunja, Montería, Popayán, Riohacha, Ibagué, Florencia, Cúcuta, Bogotá, Santa Marta y Pasto, donde las actividades que menos empleados tuvieron fue la explotación de minas y canteras, información y comunicación, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos de construcción. Damos como por terminado. Colombia presenta el mayor número de desempleo actualmente, a pesar de que el PIB tuvo un incremento, pero pues también debemos de notar que Colombia se está recuperando económicamente después de los sucesos que comenté hace un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Manuela, por la información tan completa acerca del desempleo en Colombia. Parte de lo que dijo la compañera también tiene que ver con esto anteriormente expuesto, que fueron las causas de la inflación. Una parte que omitimos fue esta, que una parte, pues sí, del conflicto armado se vio involucrado en todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, con narcotráfico y con contrabando de armas. Como pueden ver, o sea, el conflicto no solamente presiona la inflación, sino que al mismo tiempo también limita a las propias personas de que puedan realizar todas sus funciones diarias, ir al trabajo en las zonas rurales y al mismo tiempo a los campesinos, quienes son los principales entes que aportan al Producto Interno Bruto. Como les dije ahorita en una parte, se comparó entonces las tres economías de Brasil, de Suiza y de Colombia, y en esta parte de acá se puede ver cómo exponemos lo de la guerra de Rusia y Ucrania. Las guerras casi siempre traen una afectación a nivel económico mundial y eso dificulta también para países con economías tan estables como Estados Unidos el mismo desarrollo que debe tener respecto a su imagen con los otros países. Entonces, como pueden ver en el desarrollo de las diapositivas, citamos cifras y también algunas de las complicaciones que han tenido el mundo desde que pasó lo de la pandemia y desde lo que está pasando en este momento en Rusia y que de alguna forma afecta directamente tanto a Colombia como a todo el mundo. Entonces, a continuación, nosotros vamos a dar las conclusiones del trabajo, cada uno de nosotros. Bueno, empiezo yo. Para mí este trabajo entonces me dejó claro que la macroeconomía mantiene un ritmo constante en todos los indicadores económicos y que permite estudiar las variantes en el mundo. Al mismo tiempo, tenemos que en esta entrega permitimos a través de ejercicios prácticos conocer mejor todo lo que tiene que ver con los valores internos de un país y comparar nuestra propia economía con países más desarrollados y países que incluso están por debajo de nosotros. Entonces, eso nos permitió como tal determinar un poco mejor qué posibles soluciones puede tener el país en un futuro. También cabe destacar lo que la compañera Manuela expuso al final sobre las tasas de desempleo, que es uno de los problemas más difíciles de enfrentar, dado a que al no obtener dinero, las personas no pueden comprar los productos y por ende no pueden sobrevivir. Eso nos dispara la tasa de pobreza y de adquisición de bienes o servicios. También, digamos que a nivel personal, me gustó mucho aprender acerca del IPC y el deflactor, porque así puedo determinar cómo funciona la inflación y entender un poco mejor por qué suben tanto los precios diariamente y por qué también, digamos, los servicios a veces escasean tanto. Entonces, también resaltar que las empresas tienen una gran participación en la economía de nuestro país, porque gracias a los empresarios podemos de alguna forma solventar nuestras necesidades y dar la oportunidad de equilibrar nuestra vida.
Entonces, para mí sería como esa la conclusión. No sé, mis compañeros, les doy la palabra para que entonces también den la suya. Yo creo que también una parte importante pues, del trabajo también como fue el Producto Interno Bruto, pues como los cálculos, nos lleva como a que es importante ya que al haber un crecimiento pues de este producto, pues haber un reflejo en un crecimiento en la actividad económica pues de nuestro país, el cual pues también se va a mostrar un aumento pues en la renta per cápita, haciendo que pues si se observa como ese aumento del PIB año tras año, digamos, hay una estabilidad, va a permitir que, digamos, los empresarios tengan como una mejor inversión, un plan de inversión, mientras que, digamos, si este pino se aumenta un año, disminuye, aumenta, mejor dicho, va a tener un comportamiento cíclico, entonces, pues esto no va, obviamente no va a permitir a este plan de inversión. También es importante, entonces como conclusión daría esta. También me gustaría aportar que con base a lo que emitió el DANE, lo que presentó durante este trimestre, este último trimestre del 2022, el PIB tuvo un incremento del 8.5, ubicándolo en un 7.4%, pero a pesar de que hubo este incremento, la tasa de desempleo es mayor que incluso en los años anteriores. Y si también vemos hoy día la canasta familiar, los precios de la canasta familiar están altísimos. ¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva, primero, a pensar que el IPC aumentó. Y lo segundo es que estamos en una inflación, ya sea por cuestiones de la reforma tributaria, por situación de la economía que apenas se está recuperando de los sucesos pasados. Y adicional a ello, pues Colombia también se está recuperando de su tasa de desempleo, que gracias a Dios también se ha visto beneficiada en las últimas noticias que también vi, a pesar de que está el 15%, reportan que han habido empleos en comparación a los años anteriores, han habido mejores empleos en este mes de mayo, y más que todo en el sector para el género femenino. Gracias a este trabajo pude evidenciar que la inflación es un factor muy importante donde se puede determinar las diferentes economías de cada país y cómo se podría mejorar para poder facilitar las cosas en cada país. Gracias. Listo, de acuerdo a todo lo que ustedes o en el trabajo pues se plantea, se puede analizar pues que de acuerdo a la inflación o al IPC y todo lo demás en este campo, podemos percatarnos que, o asimilarlo por decirlo así, que cada día todo aumenta, el desempleo es aún mayor, los países decaen, entramos en crisis y son cosas que no solamente pues determinamos, por decirlo así, nosotros, sino más allá de ello podemos analizar que la inflación y todo lo que tiene que ver es algo muy, muy complejo, por decirlo así. Bueno, compañeros, muchas gracias por atender acá la reunión, también por cada uno de los aportes que realizaron en el trabajo. Muchas gracias a la profesora también por las cartillas que nos pudo como tal dar para poder desarrollar todas las fórmulas. Como tal, nosotros nos apoyamos en las diapositivas y también tenemos el documento con todos los cálculos hechos. Entonces, muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.